contratos, así como dentro de las obligaciones. El tema de hoy, compañeros, es bastante abstracto. Es un análisis histórico para ver cómo es que ha evolucionado este tema y si nuestra legislación lo reconoce. Como les decía, es un tema bastante abstracto. Eh, Podría en determinado momento tenerse en consideración algunos puntos de la física o leyes de la física, como el hecho de que para toda causa hay un efecto, ¿verdad? Compañero, Entonces, disculpe. Ya tiene apagado este su tema micrófono. Sí, empezó sí, sí, sí. a tratarse porque pues ya se empezaron a establecer los elementos del contrato tal y como los hemos visto nosotros, ¿verdad? Los elementos esenciales, los elementos accidentales y naturales. Y dentro de los esenciales comunes, ¿verdad? Los especiales y los especialísimos o propios. Pero los esenciales comunes son los que van en todos los contratos. Entonces, un análisis así se ha desarrollado en la mayoría de países, ¿verdad? Donde hay ciertos sistemas jurídicos que son los que imperan. El caso es, compañeros, que ya no retrocediendo de manera tan fuerte como lo hemos hecho al señalar a figuras cuya base está en el sistema jurídico romano. En el caso de este tema, no tenemos que irnos de manera tan antigua. O sea, aquí vamos a la época en el cual Francia se había constituido como un, realmente un imperio, ¿verdad? Y llegó el momento en que Francia, a través de un general muy famoso, Napoleón Bonaparte, sometió a casi toda Europa. Y pues aparte de esas victorias militares, también se desarrolló mucho en la cultura y se desarrolló también bastante en los niveles jurídicos. Entonces, principio aquí porque ese es el punto de partida de este tema. Al tener Francia una fuerte presencia en todas estas ramas cultural, bélica, jurídica, entonces se hacía o se establecía el hecho de que a nivel jurídico, como todo imperio, tenía que implementar algo que de alguna manera pudiera causar alguna influencia dentro de la región. Y de hecho lo logró, y lo logró ampliamente. Porque Napoleón, precisamente, Napoleón Bonaparte, sí tenía esa visión, creía también desde en el punto de vista jurídico, ¿verdad? No solo en las victorias militares. Entonces vino y dijo, bueno, vamos a elaborar un código, un nuevo código civil, ¿verdad? Entonces él platicó a los juristas de la época, ¿verdad? Para que lo acompañaran y lo apoyaran en la elaboración de un nuevo código, ¿verdad? Nuevo código civil francés.
al cual se le conoció como Código de Napoleón. Entonces, esto fue en el año de 1804. Entonces, como vemos, es a principios del siglo antepasado, ¿verdad, compañeros? Y de hecho, la elaboración comenzó a finales del siglo XVIII, en 1700, ¿verdad? Entonces, en pleno apogeo del Imperio francés. Pero lo que sucede es que al elaborar de septiembre de 1900. este material jurídico, ¿verdad? Al realizar la compilación, recordemos que código viene de esa palabra, codificar, ¿verdad? Entonces, al elaborar el código, incluyeron 2 artículos. Dentro de los juristas que habían comparecido, hubieron 2 que en determinado momento resaltaron, ¿verdad? Que eran Jean Domat y Joseph Potier. Entonces hubieron 2 artículos dentro del nuevo código que afectaron precisamente la forma de ver las cosas a todos los demás abogados. Entonces, el artículo 1108, pero del Código Civil francés, ¿verdad? Decía literalmente, son elementos La del Constitución contrato promulgada después el y es consentimiento, promulgada el en y objeto, 11 disposiciones. la capacidad y la causa. Entonces eso, la verdad, despertó Trasladará nuevamente mucha 10 duda minutos antes de finalizar la clase. y empezaron muchos Se de les va. los juristas de la época a inquirir sobre eso. Bueno, Bueno, ¿y qué se refiere con causa, verdad? va a seguir trasladando Porque realmente 11 disposiciones finales. entendemos Dentro es que el la carrera contrato nazca de la y se voluntad de las partes, ¿verdad? A través del acuerdo de voluntades, que es el consentimiento, ¿verdad? Que en determinado momento el objeto, que fue el elemento que vimos en la clase pasada, pues carezca de algunas situaciones como que sea posible o ilícito, ¿verdad? O no esté determinado que afecte el contrato. O la capacidad de contratar, que ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Cuando hay en determinado momento algunos aspectos que provocan que la capacidad no sea precisamente la idónea para poder contratar, no hay una capacidad plena para contratar. Pero no obstante, empezaron a surgir señalamientos directos sobre ese artículo, sobre el artículo 1108. Ellos después se dieron cuenta que había otro artículo que, al igual que el 1108, afectaba precisamente la contratación y que también tenían muchas dudas. Era el artículo 1131 de ese código, del Código Civil francés o Código de Napoleón, y decía la obligación sin causa o con una causa falsa o una causa ilícita no produce efecto. Entonces, realmente la barra de abogados francesa se pronunció, empezó a pedir explicaciones, porque estaban utilizando un elemento que hasta ese momento no se había utilizado. Y tenían dudas en relación a lo que estaba pasando, ¿verdad? Querían saber exactamente por qué se había incluido eso y qué significaba, qué era. Porque, eh, pues en algunos aspectos de tipo matemático o físico sí se había escuchado, pero no desde el punto de vista jurídico. La verdad es que al hacer el requerimiento, ¿verdad? La barra de abogados, la barra de abogados es como decir el colegio de abogados aquí. Hicieron un planteamiento y dijeron, miren, por favor, explíquenos, por favor, ¿verdad?
¿qué significa esto de la causa? ¿Qué es? Entonces, Joseph Potier no se pronunció, los demás no dijeron nada. Realmente nadie se pronunció concretamente, diciendo, mire, es esto y esto, lo que ustedes están preguntando es esto. No, nadie se pronunció, a excepción del abogado francés Jean Domat, pero no se pronunció de una manera directa, respondiendo los cuestionamientos de manera directa, no. Lo que hizo fue que él emitió un libro, él vino y lo elaboró y lo publicó. Era un texto que se denominaba Tratado de las Leyes Civiles. Pero lo interesante del asunto es que no definía exactamente qué era la causa. No decía, mire, la causa es esto y esto y esto, y se tendrá y se utilizará de la manera tal. No, sino que dentro del texto, él venía y planteaba algunos ejemplos, ¿verdad? Pero también hacía un análisis, compañeros, sobre la contratación, donde pudiera en determinado momento establecerse la causa como un elemento. Entonces él hacía referencia a la contratación como tal. Veamos la siguiente diapositiva. Él venía y decía, miren, hay causa en determinados contratos o en la contratación. Él decía, miren, hay una causa en los contratos bilaterales. Y también podemos observar la causa en los contratos a título gratuito y también en los contratos reales. Entonces él hacía un análisis sobre la causa en este tipo de contratación, en esta contratación. Los contratos bilaterales, compañeros, los contratos bilaterales son aquellos que poseen o generan obligaciones y derechos de manera simultánea, ¿verdad? Para las personas que comparecen, para los contratantes. Tienen derechos y tienen obligaciones. El ejemplo más claro de este tipo de contratos es la compraventa, ¿verdad? Un vendedor desea vender un objeto y un comprador desea comprar un objeto. Valga la redundancia, pero esos son los términos, ¿verdad, compañeros? Entonces, al darse ese tipo de cosas, se generan derechos para cada una de las partes, pero también obligaciones. Entonces, eso era el contrato bilateral, es el contrato bilateral. Los contratos que en algún momento sostienen obligaciones y derechos para cada uno de los contratantes. Y esto abarca gran cantidad de contratos, ¿verdad, compañeros? Entonces venía Jean Domat y decía, mire, lo que pasa es que la causa en un contrato bilateral es el hecho de querer adquirir u obtener algún beneficio, ¿verdad? Y me estoy obligando porque quiero obtener un beneficio. Tengo un derecho derivado de un beneficio que estoy obteniendo. Voy a vender una casa. La causa para que yo venda la casa es porque requiero de fondos, ¿verdad? Me la van a dar, me van a pagar el precio que yo esté pidiendo. Esa sería la causa, la motivación, ¿verdad? La causa es que yo voy a vender y el efecto es que me lo van a pagar. Puede ser que yo quiero comprar una casa, ¿verdad? Entonces la causa es que yo voy a comprar la casa y el efecto es que me van a dar la casa.
yo voy a pagarla. Entonces él decía, miren, aquí podemos ver claramente cuál es la motivación de los otorgantes, cuál es la causa que incita a desarrollar un contrato, una contratación de estas. Entonces decían ellos, miren, el elemento, aparte del consentimiento, aparte de la capacidad y aparte del objeto, está también la causa, porque hay una motivación, ¿verdad?, que va a producir un efecto. Y en los contratos bilaterales podemos ver esa situación. Obtienen derechos y se obligan porque están buscando una meta, un beneficio. Entonces él decía, bueno, miren, eso es la causa. Luego se iban los contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito, compañeros, son las donaciones. Se les llama título gratuito porque en este tipo de contratos solo una de las partes tiene derechos y solo una de las partes tiene obligaciones. Es decir, una de las partes va a tener todas las obligaciones y el otro va a tener todos los derechos. Por ejemplo, yo voy a donar una casa, se la voy a donar a mi señor padre, ¿verdad? Y le digo, mire, le Se voy a donar encuentra esta casa. adscrita a la Corte, Entonces, él no va a tener digamos, al obligación, organismo judicial. el que la está donando. Esto, compañeros, puede ser para una cuestión de todo tipo, ¿verdad? O sea, me refiero a que puede ser una cuestión, puede ser una cuestión de beneficencia, de humanidad. Y esto tiene un trasfondo que aquí sí nos remontamos hasta la época romana, porque se basa en una raíz latina, tiene una raíz latina, ¿verdad? El ánimo de donar, animus donandi, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, realmente la donación es como un obsequio, ¿verdad? Un regalo, yo le voy a donar. Solo que en lugar de decir le La voy a regalar, le voy República a que la donar, Corte de Constitucionalidad se ¿verdad? integrará por 12 Porque yo soy el que magistrados tengo todas las de la forma obligaciones, pero quien siguiente: está recibiendo el solo presidente y 4 dice si magistrados de la acepta o Corte no Suprema de Justicia, la donación que se designados. le está desarrollando o que se le está entregando. El caso es que aquí, Jean Domat decía, mire, aquí la causa, el elemento que va a producir después el efecto, es el ánimo de donar, el animus donandi. ¿Por qué? Porque yo tengo la intención de obsequiar un bien, de entregarlo. Y es que la donación transfiere el dominio, compañeros, al igual que la compraventa, pero de esta manera, ¿verdad? Como que fuera un regalo. Entonces él decía, miren, aquí nosotros tenemos el ánimo de donar. El ánimo donandi es el que constituye la causa. Esa es la causa. Y luego él desarrollaba, hacía un análisis, compañeros, de lo que es la causa en los contratos reales. Un contrato real, compañeros, es aquel en el cual primero hay que entregar un bien para poder obtener beneficios, como el contrato de depósito. Les voy a poner un ejemplo. Yo vengo y acudo a un banco y le digo, mire, yo quiero obtener los beneficios que anuncian, ¿verdad? O los beneficios generalmente son los intereses, ¿verdad? Pero en otros, incluso hay una campaña publicitaria que dice, mire, casas, puntos, pero todo eso se obtiene al momento de que yo aperture una cuenta y deposite. Si yo no deposito, no entrego ese bien, no puedo optar a obtener los beneficios. No se puede, ¿verdad? Tengo que entregar el bien, ¿verdad? Para que yo pueda obtener los beneficios que requiero. Pero en este caso, si no lo hago, no se puede. Entonces aquí venía Dumat y decía, miren, esa intención de entregar el bien, esa es la causa y el efecto van a ser los beneficios que se obtengan de entregar el bien. Ahí podemos nosotros
establecer cuál es el beneficio que se está obteniendo y la causa, cuál es. Entonces, eso él hacía referencia en su análisis, ¿verdad? Decía, miren, esta es la situación. Él hacía un esquema muy genérico, ¿verdad? Que trataba de englobar englobaba, perdón, la mayoría de contratos dentro de estas tres situaciones, ¿verdad? Contratos bilaterales, contratos a título gratuito y contratos reales. Hacía ese análisis. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Pero resulta, compañeros, que no siempre las teorías planteadas provocan un acuerdo unánime. Hay algunos que dicen, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Yo creo que eso no es correcto. Entonces, a pesar de que estas ideas de Jan Domat en su texto, ¿verdad? Fueron a principios del siglo XIX, no es sino hasta ya empezado el siglo XX, hace 100 años, ¿verdad? Que se empezó a plantear una especie de, se empezó a generar un movimiento, compañeros, donde se empezó a señalar esta teoría. Se empezó a decir, mire, pues realmente debemos considerar la causa como un elemento más. Es demasiado abstracto, ¿verdad? Es difícil de ubicarlo, decían ellos. Entonces No, pues la justicia surgieron contenciosa, o sea, varios se los juristas integraba. franceses en ese sentido. Ernest, Laurent y Planiol, que son los que les señalo yo aquí en la diapositiva. De hecho, Ernest había sido profesor de alguno de ellos, específicamente de Laurent. Y decía, mire, no debemos de tener a la causa como un elemento más. Porque ellos decían, mire, lo que pasa es que la causa es muy similar al objeto. Entonces, realmente, si es muy similar al objeto, no va a ser muy conveniente para nosotros tenerlo como un elemento más, ¿verdad? Entonces, esto no era algo que la mayoría de juristas estuviera de acuerdo, ¿verdad? Ya empezó a surgir una doctrina que provocaban que una especie, un movimiento, generaron un movimiento en contra de esta teoría, de la teoría causalista. Porque para algunos autores, no todos los contratos Por 12 años de la Corte, 7 restantes en incurrían las de en el apelaciones término de lo que se planteaba, el término básico de la causa. Porque al iniciar la clase les dije que hay un término, pero en las ciencias exactas, ¿verdad? Ciencias exactas como la matemática, la física, donde dice, mire, para toda causa hay un efecto. Entonces, ellos decían, mire, pero no todos los contratos pueden encajar en eso, porque hay algunos que se celebran en actos separados o cuestiones así. Entonces empezaron a generar fundamentos de tipo jurídico para atacar a la doctrina causalista. Y surgió la doctrina anticausalista dentro de Francia, ¿verdad? En el año 1926, hace 100 años exactamente. Y se creó 100 y pico de años después, o 122 años después, de que apareciera la doctrina causalista. Entonces, esta situación
surgió de una manera complicada, ¿verdad, compañeros? Porque para algunos sí, para otros no. Entonces, dentro de un análisis que hacían dentro de un estudio que se realizó, ¿verdad? Una especie de reunión para analizar ciertos elementos que se le denominó jornadas de Tolosa, que era una reunión en la cual muchos juristas, ¿verdad? Varios juristas se reunían a discutir temas jurídicos, pero este tema en especial provocaba mucho problema, ¿verdad? Malestar en algunos sectores. Pues ya estaba la doctrina causalista, pero surge la doctrina anticausalista. Entonces, dentro de estas jornadas, aparece un abogado, otro jurista más, José Rand, es un jurista francés. Todo esto que les estoy comentando, compañeros, es parte de la historia en la que se desarrolló el tema, para que después podamos entender de una mejor manera este elemento. Entonces, él se pronunció, hizo un análisis sobre lo que había dicho en un inicio Jean Domat, ¿verdad? Con su tratado de las leyes civiles. Dijo, miren, creo que nosotros debemos de analizar nuevamente. Tenemos que volver a estudiar lo que son o lo que es la causa dentro de la contratación para ver si realmente la causa puede constituirse como un elemento más. Entonces él obtuvo una posición ecléctica, compañeros, una posición que quedaba en medio de lo que decía una de las teorías y lo que decía la otra. Una era Y de llevamos en contratos 960. bilaterales, ¿verdad? Se refería a los contratos bilaterales. Entonces él decía, miren, fíjense que Domat nos decía que los contratos bilaterales tienen este elemento porque es al momento de que se desarrolla el contrato que se presenta esta situación, ¿verdad? Que se da esta situación. O sea, si hay una intención por parte de los otorgantes, uno de obtener un bien y la otra de que le paguen el bien. Y se generan las obligaciones y los derechos de manera simultánea por esa situación. Hay una intención, ¿verdad? Que va a producir un determinado efecto. Entonces ahí para él, este tipo de contratación sí cumplía, ¿verdad? Sí se generaba este elemento, la causa. Entonces vino y empezó a profundizar en los contratos a título gratuito. Y es que, compañeros, los contratos a título gratuito son muy especiales, ¿verdad? Porque transfieren la propiedad, pero como les decía, uno tiene toda la obligación y el otro no. Porque es una especie de regalo. La cuestión es que Domat decía, ¿cuál es la causa en los contratos a título gratuito? La causa es el ánimo de donar. Animus donandi. Eso es el animus donandi. El ánimo de donar, ¿verdad? De entregar un bien. Sí, mire, yo quiero apoyar y voy a entregar cierta cantidad de La Corte, de estos 12 computadoras a magistrados, la la conforman biblioteca. 4 magistrados Esa es la causa, adicionales. el ánimo de donar. La Pero Suprema de resulta, Justicia y 4 compañeros, magistrados más, siempre que de la Corte Suprema.
Él decía, mire, Magistrados el ánimo de elegidos, donar no magistrados, siempre es los precisamente 7 la causa para poder por celebrar ese sorteo tipo de contratos. entre los magistrados de la Corte de Es Apelaciones. muchas veces Quien una era presidente situación que no de la Corte de es Constitucionalidad. como se piensa, que no es así, que esconde en determinado momento móviles intrínsecos, es decir, situaciones que van por otro lado. Yo no necesariamente voy a celebrar un contrato de donación porque quiero obsequiar. Puede ser que en determinado momento yo quiera comprar, por ejemplo, una casa. Voy a comprar una casa. Pero el impuesto que tengo que pagar es altísimo. ¿Verdad? El valor de la casa entonces tengo que pagar el impuesto. Pero de conformidad con la ley, otra forma de transmitir el dominio, recordemos que el dominio es como un sinónimo de propiedad, es un sinónimo, perdón, de propiedad a nivel jurídico. Entonces, si quiero transmitir la propiedad, no Que era la Corte necesariamente lo voy a hacer formada por dos de la a Corte, través integraba de la compraventa. de Constitucionalidad. Veamos cuáles son las posibilidades que tengo. Y una es la donación. Y aquí el impuesto mínimo. Entonces, me donan el impuesto, El organismo perdón, legislativo el en el bien, artículo obtengo 157, la número propiedad del bien, 5. pero realmente el ánimo de donar nunca existió. Esa situación en la cual yo quiero ayudar a otra persona y por eso le voy a donar, eso no se da. Hay móviles ahí intrínsecos, algo que está tras bambalinas. ¿Y 7. cuál es? Que yo quiero pagar lo menos posible de impuesto. No quiero pagar impuestos. Entonces él decía, miren, este tipo de contratos, por la naturaleza que tienen, no siempre el ánimo de donar es una causa. Entonces él sí señalaba los contratos a título gratuito. Decía, mire, aquí no hay una causa, porque el ánimo de donar no siempre produce el efecto esperado, que sería como una ayuda humanitaria. No, aquí es tratar de obtener un beneficio distinto, no pagar impuestos. Entonces él decía, miren, en los contratos bilaterales, ahí no hay problema. Ahí la causa sí está muy clara. Pero aquí no. Aquí no necesariamente la persona va a entregar un bien por beneficiar a otro. Por decir, mire, yo le quiero donar esto por una cuestión humanitaria, pero usted lo necesita. No, puede ser que ahí haya otra situación. Mire, yo lo que quiero es evadir impuestos. Entonces decía José Rand, no, los contratos a título gratuito, ahí la causa no se cumple. Y luego venía él y hacía un análisis en los contratos reales, ¿verdad? Donde se entrega un bien y después se obtienen beneficios. Entonces él decía, miren, en este caso, en el Tratado de las Leyes Civiles de Jean Domat, la causa que él propone para los contratos reales donde hay que entregar un bien para obtener los beneficios, ahí sí se cumple. Porque realmente ahí, si yo quiero obtener un bien, tengo que entregar, perdón, quiero obtener un beneficio, tengo que entregar un bien. Quiero obtener algún beneficio al momento de
de abrir una cuenta bancaria, entonces tengo que depositar. Entonces ahí la intención es muy clara. No es como en los contratos a título gratuito, donde la intención puede ser hasta cierto punto difusa, ¿verdad, compañeros? Porque puede prestarse para otras cosas, puede ser algo que, miren, realmente no es la intención de regalar nada, sino de obtener algún tipo de beneficio. Entonces hay que tener en consideración estos análisis exceda que de los 100.000 realizó habitantes, Domat, elegirá, ¿verdad? aquí se Y de duplicó, hecho, Domat y también Josarán, en ¿verdad? la, se Porque adicionaba esto uno vino más a por cada plantear fracción, que eran un punto 25 por cada intermedio distrito, dentro pero de en la aquellos más por cada teoría siglo. causalista y la teoría O fracción que para anticausalista, pero en habitantes, a Francia. ellos les correspondía 4 en este caso. Lo que sucede es El que se distrito de Guatemala, nombra toda esta historia, se desarrolla toda habitantes, estos 50.000 elementos habitantes. Y históricos, una estos novedad en este antecedentes sistema es históricos, que porque lo que cada sucede, distrito elegía, compañeros, es aparte que de los este representantes al Congreso código de la civil República, francés, el elegían un código de diputado Napoleón, suplente. ha tenido una profunda 5 influencia representantes al Congreso de la República en buena parte y del un mundo, diputado ¿verdad? suplente. En Que en América caso de alguno Latina, de los 5 faltara, y Guatemala no es la excepción. Aquí, con nosotros, ese código ha producido efectos entonces si fuertes, Guatemala ¿verdad? tenía 500.000 Ha habitantes, ellos influido elegían tremendamente. 5 representantes al Congreso de la Entonces, República ¿cómo y ve un diputado nuestra suplente. teoría? Que Ya en vimos caso de que la alguno de los 5 contratación faltara, francesa tenía una disputa, ¿verdad? En relación en el artículo a que la causa. el Pero nuestra plazo legislación, del ejercicio del cargo por parte de los diputados era lo de analiza? 4 ¿Cómo lo años. ve? Veamos el artículo 1251, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Este artículo, el artículo 1251, compañeros, es muy similar al artículo 1108 que les platicaba del Código Civil francés, ¿verdad? De esa época, en relación a los elementos del negocio jurídico. Dice aquí, artículo 1251, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, ¿verdad? Consentimiento, es el acuerdo de voluntades, pero que el consentimiento no adolezca de vicio y el objeto que sea lícito. Eso es lo que dice el artículo 1251. Aquí nosotros no vemos realmente la existencia expresa de lo que es la causa o que la causa forme parte como elemento. Veamos ahora, compañeros, el artículo 1535. Aquí, en este artículo, hay algunos términos que nosotros vamos a empezar Esto, a pero ver de una pasar de manera más un de 2. tanto más continua dentro del desarrollo del curso. Dice el artículo 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. Condición resolutoria, resolver. Tal vez la mayoría de ustedes ha escuchado, miren, resolver, se resolvió, pero a nivel judicial, cuando se presenta algún tipo de resolución, ¿verdad? Decretos, autos, sentencias, son los tipos de resoluciones que hay. Entró Pero en aquí efecto en el código no se refiere 1965, a eso. 1969. Resolver quiere decir Ellos debían dejar abandonar el sin cargo, efecto. 73 podían postularse nuevamente. A eso se Si refiere. eran reelegidos en 1900, ya Condición no podían resolutoria es otrava en dejar esta sin efecto. constitución. Entonces dice aquí, el interesado puede pedir la resolución del contrato Con o el tema, reclamar su esto es más ejecución y informativo. en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Pareciera que no tuviera tanta relación, pero sí la tiene y muy directa. Y lo que pasa es que si no se cumplen con las condiciones pactadas, es decir, con la intención o causa, el efecto que se espera no se va a cumplir.
Y si no se cumple, se puede pedir que el contrato se quede sin efecto. Les pongo un ejemplo. Resulta que voy a comprar una vivienda, ¿verdad? Yo quiero comprar una vivienda y, bueno, me pongo en contacto con el comprador, llegamos a un acuerdo, se cumple la capacidad, el objeto y el consentimiento. Hay un acuerdo de voluntades, se establece el precio, pero vengo y pago, pero no me entregan el bien. Entonces, esa intención que había, de mi parte sí se cumplió, pero de parte del otro no, porque yo tenía que pagar para que me dieran el bien, y él tenía que entregar el bien para recibir el pago, pero recibió el pago y no entregó el bien. Entonces ahí el efecto que se De persigue votos, no se disminución cumple. previo a esta Es acá. decir, la causa se ve afectada. Hay una causa. Y este artículo es el que no lo muestra. Más adelante nosotros veremos ya en casos muy concretos que el código sí señala la causa, ¿verdad? Pero siempre de manera tácita. No es expreso. No dice, mire, este elemento es un elemento que hay que considerar. No, lo dice de manera tácita, se sobreentiende, ¿verdad, compañeros? Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que nuestra legislación civil, nuestro Código Civil, es causalista, tácito, compañeros. Es decir, tácitamente reconoce a la causa como un elemento más en la contratación, ¿verdad? Aunque vemos que es muy abstracto, pero sí lo reconoce, ¿verdad? De manera tácita. Por si en algún momento, por las casualidades y las vicisitudes de la vida, compañeros, esta fuera una pregunta del examen, nuestro Código Civil es causalista porque sí reconoce, compañeros, tácitamente a la causa como un elemento de la contratación. La clase del día de hoy, compañeros, ha sido bastante abstracta y con referencias históricas, pero esta última parte, ¿verdad? En la última diapositiva es la que nos da la pauta. Sí, nuestra legislación civil, la legislación civil guatemalteca, es causalista, ¿verdad? No lo dice de manera expresa, pero sí tácita, ¿verdad? ¿Tienen preguntas, compañeros? ¿Dudas? ¿Podría volver a repetir lo que indicó, disculpe, licenciado, de que el código es causalista porque reconoce la causa? Reconoce la causa de manera tácita. No lo dice expresamente, no dice, mire, uno de los elementos que deben de considerar es la causa, pero se entiende de manera tácita, ¿verdad? Se sobreentiende porque el ejemplo que yo les ponía de una compraventa en la cual una de las partes no cumple, quiere decir que el efecto que se busca, porque toda causa tiene un efecto, no se cumple. Entonces, por eso es que se considera que la causa es un elemento más de la contratación y se tiene como al Código Civil como causalista de manera tácita. No sé si respondo su pregunta, compañera. Así es, licenciado, gracias. Muy bien, compañera. A ver, la compañera Karen Cacoj. Lick, ahí, digamos, también se puede tomar como ejemplo cuando una persona compra, bueno, tiene un financiamiento, digamos, con un lugar donde venden motos y la persona en algún momento deja de pagar, o sea, la empresa que le dio la moto le retira, o sea, van y le quitan la moto. Entonces, digamos, puede ser... digamos, como ejemplo de eso también. Es muy similar porque ahí generalmente ese tipo de contrataciones trae esa condición. Se resuelve, es decir, se queda sin efecto.
¿verdad? Sí, Pero ok. ahí la pregunta, perdón, en la pregunta que usted hace, en el ejemplo que usted propone, la única vinculación que queda ahí es que tiene que terminar de pagar, ¿verdad? O le quitan el bien, traban embargo Ajá. en el bien, se llevan la moto. Entonces, es muy similar a esto. Entonces, ahí el efecto que se busca se interrumpe, ¿verdad? O no se da. Por eso es que se reconoce la causa como un elemento más. Ok, muchas gracias, Luis. A la orden, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Miren, compañeros, algo más que quería yo comentarles es que ya salieron las fechas para el examen. Entonces, los exámenes de ustedes comienzan el 24. El 1 de septiembre o 1 de septiembre tenemos nosotros el examen. Entonces, el jueves, a más tardar el viernes, Sí. se les estará llegando su laboratorio, compañeros, para que ustedes puedan preparar el examen. Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría Gracias, Nick. hasta aquí la clase del día Gracias, de hoy. Luis. Les agradezco Buenas mucho. noches, Gracias, Leo. licenciado. Feliz noche.